Se está poniendo más fresquito, se está yendo el verano. Y yo me quedo reflexionando un poco de todas las cosas que me hubiese gustado aprovechar y disfrutar en el verano. Y el verano se me pasó y no pude cumplir con esas expectativas de aprovechar y disfrutar del verano como a mí me hubiese gustado. O como de alguna forma estaba en mi fantasía. Se presentaron otras cosas. Y al presentarse otras cosas, uno tiene que manejar el volante y tomar otras direcciones. Otras direcciones de instancias del contexto que a uno lo llaman, que a uno lo convocan para estar acá o allá, ¿no? Distintas situaciones de crisis que de alguna forma parecen crisis del otro o de lo otro y que en realidad no son nada más que espejos, pequeños espejos de una gran crisis. De una crisis que de alguna forma yo siento que es una enfermedad grande que está aquejando al superorganismo que es la humanidad. Alejandra Casado decía que tenemos la costumbre de valorar los eventos de nuestra vida cotidiana como grandes eventos, como eventos medianos o como eventos pequeños. Y es a la persona que por primera vez yo le veo expresar con absoluta claridad algo que yo siento que de alguna manera tenía en la punta de la lengua y que ella de alguna forma lo expresa con absoluta claridad. Ella habla de pequeñas pantallas medianas y pantallas enormes. Y ella dice que lo que nosotros podemos considerar un error de percepción, porque todos los errores al final son errores de percepción, ¿no? Que tienen más que ver con nuestros lentes, ¿no? A través de los cuales percibimos, ¿no? Entonces, un error de percepción se nos muestra a veces en una pequeña pantalla de eso que llamamos detalles intrascendentes de la vida. Eso es un detalle, no le prestes atención. Hay que prestarle atención a las cosas importantes, a los eventos importantes. Y a lo que el error de percepción que se presenta en las pequeñas pantallas, que son esas cosas aparentemente mínimas, a esas no les prestamos atención. Y Alejandra Casado muestra clarito que lo que nosotros no somos capaces de tomar cuando se presenta en pantalla gigante, supongamos que se nos presenta en una pantalla de 2 pulgadas, no lo vemos en una pantalla de 2 pulgadas, se nos va a presentar en una pantalla de 15 pulgadas. No se nos muestra, no lo somos capaces de verlo porque pues se presenta en una pantalla de 15 pulgadas.
Bueno, no importa, no es importante. Se nos va a presentar eso que rechazamos, que no miramos en la pantalla de 15 pulgadas, se nos va a presentar en una pantalla de 30 pulgadas, de 80 pulgadas, de 100 pulgadas, de 200 pulgadas, de 900 pulgadas, de 1000 pulgadas. Porque la figura que se nos presentaba en la pantalla más chiquita, cuando no la vemos, se presenta en una pantalla más grande. O sea, el error de percepción, hay algo más fuerte que nosotros, que el error de percepción está operado por un superorganismo que inclusive está más allá de la humanidad. Porque el superorganismo que nos incluye como humanos, el superorganismo que nos incluye como humanos está infestado. Entonces, el superorganismo que nos incluye como humanos, que está, del cual cada humanito es una célula, está todo infestado. Entonces nosotros necesitamos acceder a un superorganismo que está más allá de nosotros. Y entonces nos aparece el superorganismo que incluye al superorganismo humano de la humanidad, que es el superorganismo de la biosfera. En el superorganismo de la biosfera apareció un cáncer, que es el humano, que se cree el mejor y el más grande, y que funciona, ¿no?, como la célula cancerosa. El mandato que tiene es crecer, crecer, crecer a ciegas. ¿Tá? Entonces nosotros tenemos que poder conectar y recibir la información de que hay algo que se nos está mostrando, ¿no?, en el plano de lo que llamamos realidad, en los pequeños detalles. Esos pequeños detalles intrascendentes se nos está mostrando el error de percepción todo el tiempo. Todo el tiempo. Cuando no lo vemos, como les decía, cuando no lo vemos en una pequeña pantalla, se nos va mostrando en pantallas más grandes, con niveles de intensidad y de dramatismo y de tragedia mucho más grandes. Ahí tenemos un dilema. Porque sin duda que lo que se presenta en pantalla gigante, como un drama gigantesco, nos interpela como para que lo observemos y lo miremos. Pero la mayor parte del tiempo, nosotros estamos como observadores pasivos de las grandes tragedias que están sucediendo a nuestro alrededor. La gran mayoría estamos como observadores pasivos, complacientes. Y bueno, es lo que está pasando. Y como observadores pasivos, complacientes, nos sentimos como ajenos a todo eso. No nos toca. Entonces es como si estuviéramos realmente, como lo muestra la película, No mires hacia arriba, que es muy clara, ¿no? En este caso, bien, está cayendo un meteorito gigantesco. Y sigue haciendo tu vida normal. No mires hacia arriba. No mires hacia arriba.
Entonces es muy claro, porque no mires ahí donde está ocurriendo la tragedia, donde lo inevitable de la tragedia se está produciendo, en este caso hacia arriba, pero la tragedia que estamos viviendo nosotros ni siquiera está arriba, está en realidad en la punta de nuestra nariz. Ni siquiera está arriba ni está cayendo. La estamos generando nosotros, la estamos produciendo nosotros en la punta de nuestra nariz. La posible extinción de la humanidad, y no solo de la humanidad, sino de la vida entera en el planeta, la estamos produciendo. Generar, ahora después voy a hablar de generar y producir. La estamos produciendo nosotros, y está en la punta de nuestra nariz. Todo el tiempo está en la punta de nuestra nariz. Y no nos damos cuenta. Y estamos así como en un estado de apatía. Bueno, por ahí dicen que hay una tragedia. Bueno, vamos a ver, vamos a sacarle el jugo a esta tragedia, ¿no? Porque se está creando un cierto caos. Y yo voy a aprovechar esta tragedia que se está creando, de este caos que se está creando, yo voy a aprovechar esta tragedia para ver cómo especulo para hacerme rico. Especular no es nada más que eso. Es mover ciertos piolines por un lado, por el otro, por el otro, por el otro. Especular es eso. Mover los piolines para obtener un beneficio para mí. ¿Cómo aprovecho eso que se está produciendo? Y cómo además juego e intervengo y muevo los piolines respecto de eso que se está produciendo para sacar un beneficio para mí. Eso es especular. Entonces acá hay una historia muy fuerte que de alguna forma vuelve a aparecer una historieta de que no hay izquierda y derecha. De que la escuela, y bueno, y hay cosas que hay un entrevero brutal. La izquierda es la más herida. Y la más herida a nivel del superorganismo de la humanidad, la más herida es la gran cantidad de humanos, como yo les decía, la gran cantidad de humanos que están tomados, ¿no?, por la herida y la padecen. En estado, la más herida está en estado padecer la herida. Y desde ahí se victimiza, pobre de mí, padeciendo la herida. Y la más herida, que es, digamos, el 99% de la población, ¿no?, de los humanos que componemos el superorganismo humanidad. El 99% estamos en la más herida, padeciendo la herida, no procesando la herida, no explorando, asumiendo, explorando, indagando, procesando la herida a través de procesos de traumatización, sino padeciendo la herida. Y el 1% restante conforma, a nivel del superorganismo humano, el pasiego, el negador de la herida. El que, como niega la herida, los heridos son los otros, porque de alguna forma el hecho de haberse vuelto muy ricos y de haber llegado a formar parte de las 8.000 o 8.500 familias más ricas del mundo, el haber hecho tanto dinero los hace creer humanos superiores. Porque de alguna forma la inteligencia para crear dinero los hace creer sanos,
superiores, más inteligentes. Y entonces ahí, ellos no son los heridos porque ellos han podido ser exitosos. Y como ellos han sido capaces de ser exitosos por haber sido capaces de especular con la realidad para hacerse ricos, porque lo único que han tenido es astucia para especular con la realidad para hacerse ricos. No son inteligentes, son astutos. Entonces, acá tenemos que como humanidad, que como superorganismo humanidad, se va creando una grieta mucho más grande cada vez entre los que están ubicados en el pasiego, que no se creen tomados por ningún trauma. Ellos no están traumados, el trauma está en los pobres. Nosotros los ricos no estamos traumados. Y la prueba de que no estamos traumados es que hemos sabido hacer dinero y ser exitosos. Y niegan su herida, niegan su trauma. Y para acceder cada vez más en esa cadena de tener más dinero y más dinero y el dinero que les más dinero y más poder y más dinero y más poder en una cosa que en un círculo vicioso, más dinero y más poder, más dinero y más poder, más dinero y más poder, en un círculo vicioso que se retroalimenta. Ellos no se dan cuenta que esa ambición y esa codicia es la misma expresión de su trauma. Por ahí anda un meme que dice que hay un meme que circula por las redes que dice que si un antropólogo llegara a una isla donde viera que 3 monos, ¿no? En una cantidad de monos que hay, yo que sé, hay un grupo de 80, 90 monos, que 3 monos han encontrado la forma, la astucia para cosechar todas las bananas, ¿no? Y guardarlas, ¿no? Y acumularlas para ellos. Y seguir acumulando todas esas bananas para ellos, aunque los otros, el resto de los monos, estén muriéndose de hambre. Y se estén muriendo de hambre los monos los monos bebés, los monos adultos, los monos ancianos. Y estar contento. Yo soy rico, jajaja, ja, ja, soy el que tengo más banana. Yo soy rico, jajaja, ja, ja, soy el que tengo más banana. Ajajaja. Ja, ja. Un antropólogo diría que ahí hay una patología y que los que padecen la patología más grave son los acumuladores de banana, porque han perdido la capacidad de sentirse partes de un sistema, igual que la célula cancerosa, igual que la célula cancerosa. La célula cancerosa que lo único que quiere es crecer, 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 aunque en ese crecimiento atente contra el organismo, que es el cuerpo humano. Entonces, ¿cómo pueden decir que de alguna forma la izquierda y la derecha no existen? La izquierda y la derecha existen claramente. Y es innegable de que existe. El tema es que quien no ha comprendido el fenómeno de la ambición y la codicia que se ponen en modo reprimir, para oprimir, para exprimir y enriquecerse de ese modo, en el modo reprimir
para oprimir, para exprimir, que de alguna forma es el modo de funcionar de el pasiego, la derecha negadora, la derecha que se cree que no tiene trauma y que niega el trauma. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué algunos logran este proceso de enriquecimiento? Porque se vuelven sobreacorazados. Y cuando se vuelven sobreacorazados, quiere decir que su membrana se vuelve como un caparazón que los vuelve como un tanque de guerra. Y como un tanque de guerra gigantesco, pueden pasar arriba de cualquier cosa, de la forma más indolente posible. Entonces se produce una estructura psicoenergética que es estar sobreacorazado. Y de esa forma sobreacorazada pueden pasar por arriba de todo, de la forma más indolente posible. Y del otro lado, en la izquierda, la más herida, de tanto quedarse padeciendo la herida, la membrana se va afinando, se va afinando, se va afinando, hasta quedar como una telita de cebolla. Entonces, el nivel de vulnerabilidad se vuelve extremo. Es extraño, ¿no? Porque están pasando esto, ¿no? Con las generaciones jóvenes. Aparecieron las generaciones fíjense ustedes, las generaciones de los hipersensibles, de los extremadamente vulnerables, de los hipersensibles, que de alguna forma eran abrumados por el sufrimiento ajeno, justamente por tener la membrana como una telita de cebolla. Y aparece ahora una juventud, un grupo de jóvenes, ¿no?, que se han vuelto lastimosamente indolentes. Sin embargo, se han sobreacorazado y de alguna forma, yo digo, imitan los comportamientos del pasiego, negando la herida, sin tener la astucia para enriquecerse. Entonces uno escucha a jóvenes que en Argentina aplauden al presidente cuando dice que no hay que mandarles de comer a los comedores, que tienen la libertad de morirse de hambre. Así como yo tengo la libertad de robar de especular, porque ellos no le llaman robar, especular es un acto legal. O sea, especular es el eufemismo más claro para robar de forma legal. Hago una ley para la cual yo pueda robar de forma legal y le voy a llamar especular. Especular significa mover los piolines de la realidad para que yo me pueda aprovechar de la forma que sea del más vulnerable. Si viniera un antropólogo marciano, diría lo mismo que un antropólogo humano podría decir del mono que acumula. Y que acumula y acumula y acumula, y por acumular se cree superior. Entonces, de haber una cantidad de chicos, de venir, de aparecer una ola de generación, de nacer generaciones, nacer generaciones que
candidatas claras para alimentar a la ama herida, ¿no? ¿No? Con un estado de sensibilidad máxima, justamente por tener la membrana muy lábil, ¿no? Tener una membrana, como diría Castaneda, como una telita de cebolla. Ha aparecido este grupo de jóvenes que sin duda algo les está pasando en la cabeza, porque funcionan con la misma indolencia de los ricos, los enriquecidos, que se han enriquecido especulando, o sea, especular como robar con el apoyo de la ley, robar legalmente. Pero no son ricos. Sin embargo, dicen que no hay que apoyar a los comedores donde hay un montón de niños empobrecidos que se están muriendo de hambre. Que se mueran de hambre. Es la historia que tienen que vivir. ¿No? Es la historia. Y ahí hay todo, toda una cantidad de textos de justificación de una supuesta espiritualidad de derecha. Toda una espiritualidad de derecha que si de alguna forma están viviendo la experiencia de pasar por el hambre, es la experiencia que vinieron a vivir y que la tienen que experimentar. Y esa es la más lastimosa producción de una espiritualidad de derecha. ¿Qué te dice? Si te toca ser pobre, si te toca ser pobre, bueno, es lo que te tocó, es lo que elegiste. Así que tendrás que vivir tu pobreza y tendrás que morirte de hambre. Pero no es porque yo te estoy empobreciendo. Es porque te tocó ser pobre, no porque yo esté especulando y yo soy el causante de tu pobreza, porque yo estoy especulando y me estoy quedando con el 99% de la torta. No, para nada. Si sos pobre es porque la experiencia que tenés que vivir sos pobre. Y si querés salir de la pobreza, y si querés salir, si osares salir de la pobreza, y osares salir de la pobreza, y de alguna forma quisieras llegar a cobrar más por tu fuerza de trabajo, porque de alguna forma vos valorás tu capital y tu capital es tu fuerza de trabajo. No, capital es lo que yo tengo en el banco. Capital es el dinero que yo tengo en el banco y las propiedades que tengo firmadas con mi nombre. La fuerza de trabajo no es tu capital. La fuerza de trabajo no constituye tu capital. Tu capital no es la fuerza de trabajo. Así que tú eres pobre y tendrás que vivir, experimentar tu pobreza. Porque si tú quisieras salir de tu pobreza y te juntaras con otros pobres empobrecidos y quisieras salir a reclamar que tu fuerza de trabajo sea mejor paga, que tu fuerza de ponerle precio, un precio digno a tu fuerza de trabajo. Nosotros, que tenemos el poder, y desde el poder desde el enorme poder económico, tenemos una alianza con el poder militar, nosotros te vamos a reprimir
y te vamos a patear y te vamos a volver de vuelta a llevar al margen absoluto, porque tenemos un mapa que nosotros, los poderosos, los sabios, los inteligentes, que hemos sabido enriquecernos especulando, estamos en el centro, te vamos a llevar al margen, en este mapa, al margen, para que estés en el margen, a punto de caerte, mientras nosotros nos ubicamos en el centro. Los enriquecidos, sabios, sanos, porque no tenemos trauma, que nos hemos dedicado a acumular y acumular y acumular riqueza de toda forma, bueno, nosotros no somos empobrecedores. Tú eres pobre, tú te has ganado ser pobre. Así que, bueno, hazte cargo de lo que te está tocando vivir. Porque que tú seas pobre no tiene nada que ver conmigo. Yo no soy empobrecedor. Yo me he dedicado a enriquecerme, pero el hecho de que yo me enriquezca no tiene nada que ver con que yo te esté empobreciendo a ti. Utilizando reglas, utilizando reglas de juego que me permiten especular y pagarte 3 chirolas por tu fuerza de trabajo, porque tú no tienes derecho a ponerle precio a tu fuerza de trabajo. Entonces, el derecho al capital, a la propiedad privada, hace que se entienda como propiedad privada los bienes, muebles o inmuebles, o el capital que yo tengo, ¿no?, monetario que yo tengo en el banco. Así que si tú eres pobre, tendrás que ver por qué sos pobre. Yo no tengo nada que ver con tu pobreza. Y eso es lo más lamentable que está ocurriendo. Y lo más lamentable es que esta gente genere procesos de alienación, de alienación tan grande, que genere en la juventud como clones, que piensan exactamente igual que ellos. Más o menos lo que hizo Hitler, cuando de alguna forma hizo un uso muy claro de la carencia más lamentable, ¿no?, la carencia de autoestima tan grande que tenían, ¿no?, los que lo siguieron. ¿Cuál era la carencia? Una enorme carencia de autoestima. Y esa carencia de autoestima lo llevó a sentir. Hitler los convenció de que eran seres superiores. Y como seres superiores había que limpiar la tierra de los seres inferiores, que había que matarlos. Es el mismo fenómeno. Es el mismo fenómeno. De determinadas minorías totalmente asentadas en el pasiego negador de la herida, ¿no? Los enfermos son los otros, nosotros somos los sanos, porque tenemos capacidad de hacer dinero y porque tenemos capacidad de manejar el poder y manipular las mentes. Ahora, esto va a seguir sucediendo eternamente si nosotros seguimos en el universo base 12 por debajo del cuarto plano. Esto va a seguir sucediendo siempre, 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 indefinidamente, mientras sigamos en el universo base 12. Porque los remiendos que hacen los salvadores, no van al hueso, no van a la causa raíz de por qué se produce esta grieta tan grande entre el pasiego y la mahereda.
Y al no poder ir a comprender el sentido de esta grieta que genera esta polarización tan grande entre este paz ciego que está hambriento, ¿no? Hambriento, ¿no? Eh, Tomado por la codicia y la ambición, de dinero y de poder, de dinero y de poder. Y del otro lado, los que de alguna forma, en vez de negar el trauma, de negar la herida, lo padecen. ¿Qué es lo que genera esta herida? Esta grieta entre unos y otros, entre los ambiciosos y codiciosos, que son insaciables y que de alguna forma quieren más y más y más y más porque consideran que sus necesidades son infinitas, confundiendo las necesidades genuinas, las necesidades básicas genuinas de las necesidades falsas. Y las necesidades falsas provienen de los agujeros del alma que quieren llenar con tapaujeros. Por eso fabrican tapaujeros todo el tiempo. Y fabrican más y más tapaujeros. Y juntan más y más tapaujeros. Porque creen que las necesidades son infinitas. Y las necesidades genuinas no son infinitas. Las necesidades genuinas son las necesidades básicas. Las únicas necesidades que son infinitas son las necesidades que provienen del agujero del alma. Y el agujero del alma es el que está mostrando el trauma. Entonces no sé hacer duelos. Perdí la posibilidad de hacer duelos. Pero perdió la capacidad de hacer duelos. Uno, el que está en la codicia, en la ambición y la ambición. Y también perdió la capacidad de hacer duelos el que está en la escasez y la carencia. Ninguno de los dos puede hacer duelos. Uno porque está negando la herida y otro porque la está padeciendo. Uno que niega la herida fabrica tapa agujeros. El otro no puede acceder a comprarse tapa agujeros. Padece la herida y sangra. Y no se da cuenta que está sangrando. Porque el día en que se dé cuenta que se está sangrando y que esa sangre tibia le muestra que está vivo, ese día, de alguna forma, va a lograr conformarse, ¿no?, en una unidad que va a generar desde adentro un proceso de empoderamiento. Un proceso de empoderamiento donde ya no lo van a poder aplastar más, donde ya no lo van a poder expulsar hacia el margen. Por lo menos de ese mapa donde algunos de los que se consideran sanos y sabios por haber llegado a utilizar el dinero y el poder para apropiarse a través de la especulación de lo que les corresponde a otros. Esto tiene otra visión que se puede ver desde más arriba. En algún video yo ya lo presenté. Esto tiene otra visión que se puede mirar desde más arriba. Que se puede mirar desde más arriba.
y que puede mostrar cuál es la causa de esta enfermedad, de este cáncer que está aquejando, ¿no?, a este superorganismo que llamamos la humanidad, donde de alguna forma, digamos que las células cancerosas que están en modo crecer, 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 van generando metástasis por todo el cuerpo y las células sanas no logran empoderarse lo suficiente como para poder evitar que las células cancerosas se las coman. Entonces parecería que las células sanas han perdido su capacidad de autosanación y han quedado en un estado de apatía, de forma tal que el cáncer avanza y se las come. Ahora, a nivel de la humanidad, hay la creencia de que estos individuos que se creen que de alguna forma son superiores y que han generado también una suerte de lavado mental y han generado clones dentro de la gente, digamos, dentro de la gente empobrecida. Han generado clones de inhumanidad dentro de la gente empobrecida. Y estos clones que han generado, que repiten como loro estas creencias de que si naciste pobre y estás viviendo una experiencia de pobreza es la experiencia que tenés que vivir y viniste a vivir esa experiencia, así que vivila, porque yo no tengo nada que ver con tu pobreza. ¿Yo te estoy empobreciendo? No, yo no te estoy empobreciendo. Si tú ganas poco no tiene que ver con que yo te robo con la plusvalía. No, yo no te robo con la plusvalía. Y si tú quieres ganar más, tengo a mis amigos los milicos y te los mando, ¿sabes cómo? Y te voy a bajar más el sueldo. Yo no tengo nada que ver con tu empobrecimiento, nada que ver. Si tú estás pobre es porque la experiencia que tú viniste a vivir, y yo vine a vivir la experiencia maravillosa de ser rico, de enriquecerme y de empobrecerte. Así estamos. Pero hay algo más arriba, que yo ya lo toqué en algún video, y que lo voy a volver a tocar en el próximo. Hay algo más arriba. ¿Por qué la humanidad? ¿Por qué la humanidad? El superorganismo que llamamos humanidad como superorganismo llegó a este nivel de infección tan grande. ¿Por qué está tan infectado este organismo del superorganismo llamado humanidad? ¿No? Sin duda es porque nació la energía narcisista. ¿Y de dónde nace en el humano la energía narcisista? Esa es la gran pregunta. ¿Por qué empieza a nacer la energía narcisista en el humano? ¿Y para qué? ¿Y para qué? ¿Para qué nosotros como humanidad necesitamos transitar esta historia de ser productores de energía narcisista que en el superorganismo de la biosfera no existe? Pregunta que queda planteada. Intentaremos abrir algunas puntas de reflexión al respecto en el próximo video.